siempre pagan los de abajo. Señor, su comida ya está servida. ¡Voy ahora mismo! ¡Ay! ¡Es la voz de mi marido! Arlequino, ¿pero dónde estás? ¡Ajá! ¡Por fin salió el sol! Pues ahora, de esta vez, sí que monto en la terraza y tranquilo. A las cañas invita a la compañía. ¿Qué quiere, distinguidísima dama? ¡Ah! Y quiero saber... ¿Saber? Señora, esto no es una escuela, esto es una taberna. Quiero saber si en su taberna está un hombre llamado Arlequino. ¿Arlequino? Arlequino, Arlequino... No me suena ese tal Arlequino. ¿Cómo es ese tal Arlequino? Pues es un hombre alto, esbelto y con cara de león y valeroso. ¡Au! Pues no, así no hay ninguno. Si fuera pequeño, chaparro y con cara de gato famélico, miau, miau. En fin, sí, también podría ser así. Pues así tampoco hay ninguno. Será mejor que entre yo misma para comprobarlo. ¡Chepa! Usted no entra en mi taberna sin antes saber yo con quién quiere usted hablar. Y yo le digo que voy a entrar ahí dentro para buscar un hombre. ¡Ah! ¡Ya entiendo! Sí, usted es una de esas damiselas que va por las tabernas preguntando por hombres a los que no conoce de nada, para así conocerlos y... ¿No me entiende? Mira, Paleto, yo sé bien a quién busco, así que voy a entrar. Argentina, deme comida. Pero no estaba despedida. Ay, sí, es cierto. Antes de despedida. Ya sé, estás despedida en diferido. Y ahora venga, venga, que tengo hambre. ¡Apura! Ya estamos con lo de siempre. Vaya, ya no está. En fin, no se puede tener todo en esta vida. A lo mejor debía hablar con ella antes, en lugar de ir a comer. Por si no encuentra a su marido y quiere que yo... Aunque la verdad es que no sabría qué decirle. Y con el hambre que tenía... acabaría hablándole con las tripas. No, es mejor así, que con la barriga llena seamos más a gusto. Estoy hecho un filósofo. Voy a buscarla. ¿A dónde va, señor? Voy a buscar a una ¿Y chica. no se olvida de algo? Creo que no. Pues yo creo que sí. Otro más. Qué raros son aquí en Zaragoza, ¿eh? ¡Palma de palma, chica morena! ¿Cómo la quiere? ¡Quiero que me pague, señor! Ah, sí, es cierto, perdone. ¿Y cuánto es? Son 4 escudos. 4 escudos, muy bien. 1, 2, 3 y 4. ¡Y ya está! Dijo 4 escudos, ¿no? Sí, dije sí, pero... Pero qué... Pero supongo que sabrá ser usted un hombre agradecido. Sí, hombre, sí. Gracias. Hasta luego. Quiero decir, agradecido, agradecido. Sí, gracias, gracias. Hasta luego. Me refiero, señora, agradecido, agradecido, agradecido. Gracias, gracias, gracias. Y ahora me voy, que tengo que irme. Tal vez es que usted no conoce la costumbre. ¿Qué costumbre? Oh, cuando uno va a una taberna... ¿Ha comido bien el señor? Oh, sí, 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 estupendamente. Pues entonces se tiene una cortesía por el servicio. ¡Ah! ¿Quiere que le dé un abrazo, Muchas gracias, pero no me refiero a eso. Le hablo de la propina. ¿Que me habla de qué? ¡Ay, pero ¿de dónde rayos salió este tipo? Ay, le hablo, señor, de que cuando uno está contento y está bien servido, le da unas monedillas a quien lo sirvió. Ah, ¿y cuántas monedillas quiere? Las que usted quiera. Yo no quiero ninguna. Las que usted quiera darme. ¿Y cuántas hay que dar? Eso depende de su generosidad. ¿Y cómo hay que ser de generoso? Ay, mire, si no quiere dar nada, no dé nada, hombre, ya está. No, tome, coja usted mismo. Señor, yo... Coja
coja las que necesite. No, a ver, cuidado, yo necesitar no es que necesite nada, ¿eh? Entonces, si no necesita, ¿para qué pide? Así su generosidad. Oh, ya se lo he dicho antes, coja usted mismo. Ay. ¿Qué? Es usted. ¿Yo? Sí, usted. Es que tiene que coger unas moneditas. ¿Y yo para qué quiero coger unas monedillas si tengo toda la bolsa? No lo entiendo. ¡Para dármela! Y a ver, ¿cuántas quiere que coja? Las que vea. ¿Las que vea? Sí. Hombre, yo verlas veo todas, así que tome. ¡No, hombre, por favor! ¡No es eso, Dios mío! No me maree más, a ver, ¿qué le parecen? Otros 4 escudos. ¡4 escudos! Ah. ¡Ay, señor! ¡Me maravilla su generosidad! Y a mí me maravilla la importancia que le dan a esa chatarrilla en Zaragoza y en Sevilla. A ver, ¿los quiere o no? Bueno, pues nada, ya que usted se empeña hoy... No, yo no me empeño, yo cojo las moneditas y las vuelvo a meter. ¡Chepa! ¡Oh! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! No. ¡Ay, hombre, ahí! ¡Mire que le ha dado vueltas, Es que verá. No crea que soy idiota. Ya me voy dando cuenta de que debe ser mucha propina esa. Señor, yo... No importa, que ya que aquí hay que pagarlo todo, esa propinita bien podría servir para un pequeño favor que le quiero pedir. Oh, pues no tiene usted nada más que hablar. Ajá. Siéntese, por favor. Muchas gracias. ¿Qué hace? ¿Eh? ¿Usted entiende de mujeres? Yo, por 4 escudos de propina, entiendo de lo que el cliente quiera. Verá, yo estoy enamorado de una mujer, Lo siento mucho. pero está casada. Ah, ¿Y estaría mal que yo la pretendiese incluso estando casada? eso depende de cómo sea el marido. Porque si el marido es grande y es fuerte, estaría muy mal, sobre todo para usted. Su marido es un muerto. ¿Cómo? Un muerto que no aparece por ningún sitio. ¡Oh! Pues entonces lo que está es viuda, así que no hay problema ninguno. Puede usted pretenderla todo cuanto quiera. Sí, y incluso casarme con ella. Si se empeña, sí. Porque la gente se casa, ¿no es cierto? Más bien, sí. ¿Cómo hace la gente para casarse? Pues, procura una mujer que le agrade. Pongamos que ya la he encontrado. Y que le convenga. Seguro que me conviene. No se pilla a primera vista. Es usted un novato, señor, y bien podría caer en muy malas manos. Vaya, eso no lo sabía yo. Instrúyame, por favor. Siéntese, señor, por favor. Hay malas mujeres que andan por ahí a pescarón. ¿Qué? Cuídese de las que se le echan a los brazos a la primera palabra, de las que le andan con muchas caricias y arrumacos, de las que le dicen mi amor, mi corazón, mi hombrecito, mi gatito. Al primero que pase, aunque sea la primera vez que lo ven, sí. Hay engañadoras que van por ahí diciéndole a todos los hombres que son Vaya, con eso no contaba yo. Y yo, con que se fuera el sol, e incluso poner cosas del teatro en Zaragoza, tampoco. Así que, señor, tengo que volver para adentro. Muchas gracias por su generosidad. Vaya. Venga usted cuando quiera. No suponía yo que fuese tan complicado esto del amor. Menos mal que he encontrado un buen maestro. ¿Cómo era? Hay que cuidarse de las que se te echan a los brazos a la primera palabra, de las que te andan con demasiadas caricias y arrumacos, de las que le dicen mi amor, mi hombrecito, mi gatito, a cualquiera que llega, aunque sea la primera vez que lo ven. ¡Qué suerte! Seguro que la que yo amo no es una de esas. Ay, voy a ir a buscarla. ¡Ya sé que se han llevado a la banqueta! ¡No soy idiota! ¡Ah! Pero es que al público le gusta ver a los cómicos por el suelo, por mí que no quede. Y ahora, a buscar. ¿Qué por allí? Gracias. Estoy segura que la voz que oí en la taberna era la de mi marido. Y seguro que aún está ahí dentro.
pero ese imbécil de tabernero no me va a dejar entrar. Es igual, esperaré aquí fuera hasta que salga. ¡Ahí está! Voy a hablarle. Venga, A ver qué tal me sale. ánimo. ¡Ay, qué susto! Señorita. Vaya, pues sí que me ha salido bien. Se me ha echado en los brazos a la primera palabra. No sabía yo que fuese tan irresistible. Pero un momento. Se me ha echado en los brazos a la primera palabra. Y no será que... Pero no puede ser. Con esta carita de ángel que tiene. Deja que te mire. ¡Ay, qué caricias, qué arrumacos! ¿Demasiadas caricias? ¿Demasiados arrumacos? No sé la que... Pero no puede ser. Con ese aroma tan fresco y dulce que tiene. Mi gatito. Un momento. Ha dicho mi gatito. Y es la primera vez que me ve. No hay duda. ¡Au! Yo no la conozco de nada, señora. No es lo que parece. Deja que te explique. No tiene nada que explicar. Yo me voy dando cuenta de qué clase de mujer es usted. Lo que hacen los celos no es lo que tú piensas. Es lo que yo pienso, si es lo que yo... Es lo que yo pienso. Es usted una mala mujer, una mujer engañadora. Pero mira que... No tengo nada que mirar, señora. Ya he mirado lo suficiente. Así que, señor, suerte. Adiós. Argentina, ¿qué? ¿Otra vez en la calle papando moscas? ¿Olvidaste la carta? ¡Mire! No me hable de cartas, que no está el horno para bollos. Pero Argentina, ¿qué pasa? Mi marido Arlequino encontró en mi mandil la carta de su hijo Lelio. Y con los celos que le entraron. ¿Celos? ¿Y qué tenía esa carta para que tuviese que entrar? ¿Celos a Arlequino? No se lo puedo decir. Son cosas íntimas. Cosas íntimas. Ujú. Cuenta. Pues verá el caso ahí, no se lo puedo contar. Son cosas del corazón. Cosas del corazón. Sí. ¡Que cuentes! Que no. ¡No! ¿Secretos? ¿Secretos con tu amo? Sí. Pues ahora verás. ¿No me lo vas a contar? No. Entonces ya sabes, estás despedido. Vale. Ah, vale. Era una carta de amor. Una carta de amor. Entonces tú y mi hijo Lelio. ¿Yo y Lelio qué? Pero qué tonterías se le ocurren.
Eso fue lo que pensó Arlequino. Y por eso se fue de casa. Pero la carta no era para mí. Que la carta no era para... No, por favor. Ya sé. Quitamos la máscara, subimos y remate. No, eso es imposible. ¿Y entonces la carta para quién era? Pues era para... Era para... no se lo puedo contar. Se lo prometí a su hijo y yo soy una mujer de palabra. ¿Con que eres una mujer de palabra? Pues yo también soy un hombre... de palabra. Así que estás despedida. ¿Despedida? Sí, despedida. Muy bien, pues... despedida. Eso. Así es como le agradecen a una la lealtad. ¡Ay! He dicho despedida. Argentina, la carta. Olvidaste la carta. ¿Y qué hago yo ahora? Ya sé. Hablaré yo con Arlequino y aclararé el asunto. Así, Argentina, en agradecimiento, accederá a decirme quién es esa que ama a mi hijo. Y llevará esta carta a esa, a que yo amo. Voy a buscarla. ¡Amigo mío! ¡Ay, qué suerte! Otro personaje. Así no tengo que bajar de la maldita tarima. ¡Hey! ¡Yupi, hey! ¡Yupi, hey! ¡Yupi, yupi, yupi, hey! ¡Mi amigo, el doctor Minuta! ¡Ah! ¡Qué magnífica casualidad! ¡Qué espléndida contingencia! ¡Qué feliz circunstancia! ¡Qué afortunada contingencia! ¡Qué alegre concomitancia! ¿Qué de qué? ¿Qué me quiere decir? Pues lo que quiero decirle, querido amigo, señor Pantalone, es que es una suerte que coincidamos usted y yo en el mismo lugar del espacio y en el mismo punto del tiempo. Y todo esto a un mismo tiempo y al propio tiempo en el mismo lugar. Chaval, ¿pero qué dice? Que se alegra de verlo. ¿Y eso por qué? Pues porque andaba buscando a alguien a quien poder contarle los pormenores de mi último proceso para que viese con qué perspicacia lo he resuelto. Mirad, resulta que un tal Arlequino... ¡Arlequino! Querido amigo, ha dicho Arlequino. He dicho, sí. ¿Lo conoce? ¡Claro! Es el marido de mi criada. ¿Y por dónde andaba? No andaba. Estaba acostado. Estaría dormido como siempre. No, dormido como siempre no. Dormido para siempre. ¿Cómo? Que estaba muerto. ¿Muerto? Sí, muerto, fallecido, difunto, decesado, finado, vita conclusa per omnia No, saecula saeculorum. no puede ser. Si antes estaba vivo. Sabia observación, que ya lo decía Aristóteles, para estar muerto antes hay que estar vivo, conditio sine qua non, de la que podemos Minuta, no, eso es imposible. Argentina estuvo hablando con él hace un rato. ¿Con él? Sí. Pues sería con su fantasma. ¿Fantasma? Sí, porque mire, tengo aquí esta nota que encontré en su bolsillo. Compruébelo usted mismo. El viento parece una veleta. Ahí está. Venga, voy a dejar que la lea en la más estricta intimidad. Gracias. Sí, para que nada disturbe sus sentidos. Muy amable. Lejos del mundanal ruido. Sí, pero... Como decía aquel poeta Fray Luis de León, los pocos sabios... Amigo, voy a leerla. Sí, Voy a leer. lea.
Espera, por favor. Aguántame aquí, así. A esta altura, así. Ahí va. Ajá. Ajá. Ahora sí que no veo nada. No. Llévate acá, sí, la acá. Por favor. ¿Qué pone? Chao. Se ha matado por amor. ¡Qué bonito! ¿Qué? Qué triste quiero decir. Y todo por una confusión. Ah, se la vi. ¡Mi nota! ¡El corazón! ¿Pero el qué le corazón. pasa, señor Pantalones? ¡El corazón! Oiga, pollo. Mire, siéntese aquí y descanse, señor Pantalones. Mire, ¿quiere que le traiga un poquito de disolvente mineral en estado líquido para mantener el equilibrio homeostático? ¿Cómo? H2O. ¿Qué? Que si quiere que le traiga agua. Pues... sí. Voy a ir por un vasito entonces. Pobre Argentina. Y como les digo yo que su marido... y este arlequino, pues qué rencoroso. Mira que venir desde el otro mundo para reprochar a la viuda que... ¿Y todo por culpa de quién? ¿De quién? Del liante de mi hijo Lelio. Ya quisiera saber yo quién era esa pelandrusca a la que estaba destinada la maldita carta esa. El amor. El amor. Ay, el amor da alegrías y dolor. Ay, el amor. Ay, el amor. A ver, hombre, te has pasado. Qué falta de sensibilidad. Suave. Da alegrías y dolor. Ay, qué dolor. Zaragoza. Ay, el amor. Ay, el amor. Ay, el amor. Ay, el amor. Encuentro una mujer que me gusta, a la que puedo pretender cuanto quiera, y resulta ser una mujer engañadora. ¡Ay, qué mala suerte! Tengo que encontrar al viejo aquel que estaba con ella. A lo mejor él puede echarme una mano para encontrar otra mejor, no sé. Ay. ¡Ahí está! Ay. Ya parece triste. Voy a hablarle. ¿Qué? ¿No van bien las cosas? No van, hijo mío, no van. El amor. Si es por amor, no se preocupe, que de amor no muere nadie en estos tiempos. Ay, no. Chao. Mire, yo sé de uno que tenía la misma voz que tú. ¿Sí? Y las mismas manos que tú. Curioso, ¿no? La misma cara que tú. Los mismos gestos que tú. ¡Socorro! ¿Qué pasa, señor? ¿De qué huye? ¿Por qué tiene miedo? ¡Socorro! Es el fantasma de Arlequino. Precisamente lo estaba buscando. Buscándome. Sí. Lagarto. Lagarto no será usted, que anda más arrastrado. Perdone. No era mi intención. No tiene importancia. El caso es que quería hablarle. Hablarme. Sí, hablarle de un asunto trascendental. De un asunto trascendental. Sí, es para que venga conmigo. ¡Socorro! Pero, ¿para que vaya contigo? Claro, hombre, claro. Ahora sí que esto va en serio.
Vamos aquí a arreglar las cuentas. Ay, señor, ¿por qué me llamas? Si aún soy tan joven, solo tengo 97 años. Piensen las mozas de Zaragoza, esas criaturitas que quedarán desconsoladas si me pierden. Piensa sobre todo... Venga conmigo, hombre, venga conmigo. No, 5 minutitos más, Arlequino. ¿Arlequino? ¡Yo no soy Arlequino! ¿Cómo? ¡Que no soy Arlequino! Pero eres idéntico a él. Debo serlo, sí, ya que todo el mundo me confunde con él, pero no lo soy. Entonces, no estás muerto. Hombre, que yo sepa, no. Aunque como la muerte llega sin avisar, a lo mejor me he muerto y no me he enterado. Incluso podría haber muerto usted. ¿Yo? Hombre, más mustio que yo está, desde luego. ¿Qué va? Yo estoy hecho un chicarrón con más fuerza que un momento. Así que usted no es Arlequino. No, señor. Pero mira que es igualito que Arlequino. Igualito parece ser. Y una cosa, ¿está usted casado? ¿Qué más quisiera yo? Precisamente venir. Perfecto. Yo sé de una mujer para ti ideal. Caray, qué rápido. Vamos a buscarla. No. Espere aquí un momentito que ahora mismo se la traigo. No, es mejor que yo le acompañe. No. Espere aquí. Ahora. Lo que yo quiero decir es que si yo voy Espere con... aquí. Pero quiero dejarme hablar, hombre. ¡Espere aquí! ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Estoy hecho un chicarro. No, con la flauta no, ahora sí. ¡Bum! Ahora va. Estoy hecho un chicarro. Con más fuerza que un león del Serengeti. ¡Au! En fin, esperaré. No entiendo nada. Desde luego en esta ciudad está todo el mundo como una campa. ¡Eh! ¡Ay! ¡Qué sed tengo! Pues claro, con tanto lío. Lo que daría yo ahora mismo por un vasito de agua. Agua. ¡Ey! ¡Qué oportuno! ¡Gracias! Pero si no era para usted, era para el señor Pantalones. ¿Qué? En fin, iré a por otro. Mucho tarda el viejo ese. Estoy impaciente por ver qué me trae. Voy a buscarlo. Pero señor... Gracias. Sí. Pero si no era para usted. Es usted muy amable. Iré a por otro. ¡Ah, en un millón de batallas!
batallas en las que he participado, nunca tal me había pasado. Nunca nadie había huido vivo de mis manos. Y ahora va este y huye muerto. En 1 millón de batallas. 1 millón, he dicho. A ver, tampoco hay que exagerar, ¿eh? En 100.000. En 100.000 batallas. 1000. Y gracias. 100 mal contadas. Una docena tirando por lo alto. Un par de ellas. Y de poca monta. No, la verdad es que una vez fui de maniobras. En fin, no me quisieron en la mili por tener los pies planos. ¡Ánimo! Gracias. ¡Demonio de viejo! ¡No lo encuentro por ningún sitio! Argentina, no, por favor, otra vez no. ¿Pero quién puso esto aquí? Suso Montero, ¿Soso qué? el escenógrafo. Pues despedido. Mira cómo ha quedado esto. ¡Ah! ¿Dónde se metería ese galotín? ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! ¡Arlequino! ¡Ay! ¿Qué es lo que me trae aquí? Esa es una mala mujer, una mujer engañadora. ¡Pero Arlequino ya! ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hiciste? Antes, sin conocerme de nada, se me arrojó en los brazos y me llamó mi gatito. Claro, ven que te explico. ¡Uy, qué atento! ¿Qué decido? Muchas gracias. Iré a por otro. Comprende. Ella te confundió con su marido Arlequino, como son idénticos. Pero claro, ahora su marido está muerto. Así que tú puedes sustituirlo. Justo lo que yo quería. Argentina. Arlequino. Antes hay que buscar a alguien que os case otra vez. ¡Ajá! ¡Por fin salió el sol! El tabernero, que nos case él. Yo, señor, lo que el cliente quiera. Con tal que me paguen lo mismo me da. Si quieren casarse los puedo casar. La 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 la. Bien. ¿Quieres a esta por legítima esposa? Sí, ¿no? Perfecto, muy bien. Esta, ¿quieres a este por legítimo esposo? También, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues yo os declaro marido y mujer hasta que la separación os separe. Y ahora venga, el anillo. ¿Anillo? Yo no tengo ningún anillo. Llevas uno puesto en el dedo. Oh. ¡Agárrame! ¡Ah, mala mujer engañadora! ¿Qué hiciste? ¿Pero quién es ese señor? ¿Qué le pasa? ¿Por qué grita de esa manera? ¿Pero cómo? ¿No lo conoces? Yo, de nada, no lo he visto en mi vida. Y a usted tampoco, esa mano. ¡Ay! A ver, un momentito, a ver, por favor. Acaba de casarse con él hace nada. Que yo me he casado con esto. Pues pido el divorcio inmediatamente. Lo que yo les decía, cada día duran menos estos matrimonios. Pues nada, fuera el anillo. ¿Anillo? ¿Qué anillo? Yo no tengo ningún anillo. ¿Quién me puso esta porquería en el dedo, eh? Ay, pues tome, señor, que yo no lo quiero. ¡Claro, ya no me acordaba! ¡El anillo mágico! El anillo mágico. El anillo mágico. El anillo mágico. El anillo mágico. Es una historia muy larga, ya os la contaré en otro momento. Argentina, Arlequino, Arlequino, Argentina, Arlequino, Argentina, Argentina, Arlequino, Argentina, Argentina, Arlequino, Argentina, Arlequino. Argentina,
gusta a los recién casados. Argentina. Cuenta, Arlequino, ¿para quién era la carta que estaba en tu manguilla? Me la había dado Lelio para que se le entregara a Rosaura. ¿Para qué? Para Rosaura. ¿Para quién has dicho? ¡Rosaura! Bla, 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 bla. Oh. Muchas gracias. No hay. Pero si no... En fin, iré a por otro. Bla, 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 bla. ¿Quieres decir entonces que mi hijo Lelio también está enamorado de mi Rosaura? Y Rosaura de Lelio. ¡Oh! ¡No! ¡Aire! 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 ¡Vamos, aire! ¡Aire! Bla, 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 bla. Es como no le podía contar nada a la maldita carta. ¡Despedida! Jeje, 3 días que traemos vaso de agua. Ni que estuviésemos en el desierto. Vaya amigo. Vacío. ¡Malditos! ¡Malditos traidor! ¡Señor fantasma! Estáis todos en contra de la tercera edad. Todos. Yo quiero morirme. Esto para mí se ha acabado. Se ha acabado. De aquí al torrero. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, don Pantalones! Piense en las mozas de Zaragoza, ¿eh? Esas pobres criaturitas que llorarán desconsoladas si la pierden. ¿No se acuerda? Hombre, claro que me acuerdo. Mira aquí, estas que están sentadas aquí. Mira, y ahí hay uno que no me quite el ojo. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ternero, comida y bebida como para una boda! Pues entonces, ¡a la taberna! Que hay que acabar Comiendo y bebiendo y así celebrar que todo este enredo se pudo ganar. Comiendo y bebiendo y así celebrar que todo este enredo se pudo ganar. Comiendo y bebiendo y así celebrar que todo este enredo se pudo ganar. Lo del muerto desaparecido ha sido una señal, una forma de conocerme a mí mismo, de descubrir mi yo, de aflorar mi energía positiva. Soy una mariposa que mariposea de flor en flor. Soy un pajarito que pajarillea alegre de rama en rama. ¡Oh! Una margarita. ¡Zas! Sí, no, sí, no, sí. ¡Oh! ¡Zas! Una amapola. ¡Zas! ¡Oh! Unas azucenas. ¡Raca! Quiero dedicar este premio a mis compañeros que tampoco lo han hecho tan mal. Gracias. ¡Oh! ¡Zas! Un anillo. Un anillo. ¡Zas! Voy a ver qué tal me queda. ¡Soy un león! ¡Soy un oso! ¡Soy un tigre de Bengala! ¡Soy el capitán Mil Hombres! ¡Terror terrorífico de los campos de batalla! ¡Música!
música. ¡Música! Actué o no actué, actué o no actué, actué o no actué, actué o no actué. Chaval, ahí te va el anillo. Tomen, estimado público, y vayan pasándose el anillo de dedo en dedo para así olvidar sus penas y los pequeños defectos de esta pieza. Ya marchamos los